manos que cuidan con saber y corazón. De la tierra andaluza brota esta canción. Sanadores del alma, doctores de la piel. En sus manos nos ponemos, en su arte, en su papel. En buenas manos, en manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano. Con médicos y sueños estamos en buenas manos. Bienvenido a un nuevo programa de En Buenas Manos. La semana pasada estuvimos hablando sobre el síndrome metabólico, las consecuencias que tenía la obesidad, porque al fin y al cabo el síndrome metabólico es obesidad pura y dura, y comentábamos que una de las consecuencias de tener una obesidad grande nos provocaba una serie de síntomas, entre ellos una subida de la tensión arterial. Bien, ¿y qué pasa si se nos sube la tensión arterial? Bueno, pues el problema es que mantener cifras de tensiones arteriales altas a lo largo del tiempo, porque si no mis compañeros nefrólogos se van a enfadar conmigo, acarrea una serie de consecuencias. ¿Dónde nos produce daño esa subida de tensión arterial? Bueno, pues tenemos lo que llamamos 4 órganos diana, donde efectivamente va a repercutir esa subida, esa elevación de las cifras tensionales. Uno de los órganos diana sería el corazón. ¿Y por qué el corazón? El corazón, como bien saben ustedes, está dividido en 4 partes, 2 aurículas, 2 ventrículos, y el ventrículo izquierdo es el encargado de introducir sangre en el torrente circulatorio. Claro, si dentro del torrente circulatorio, dentro de las arterias y de las venas hay mucha presión, ese músculo, ese ventrículo izquierdo se va a tener que ejercitar muchísimo más para poder meter sangre en esos vasos sanguíneos. ¿Qué ocurre? Que al ser un músculo, bueno, pues si ejercitamos un músculo más que otro, ese músculo va a empezar a crecer y nos va a producir lo que llamamos una hipertrofia ventricular, que como consecuencia puede derivar en una insuficiencia cardíaca. Otro de los órganos diana sería el ojo. ¿Por qué el ojo? Bueno, nosotros, el ser humano en el ojo tiene unos capilares muy finitos, muy finitos. Claro, si en unos capilares muy finitos hay un aumento de la tensión, de la presión arterial, ¿qué ocurre? Que puede romperse y nos va deteriorando el proceso de la visión. Otro órgano diana, ¿cuál sería? El riñón. El riñón, por decirlo de alguna manera para que ustedes lo entiendan, es un filtro. Si ese filtro que nos tiene que limpiar de todas las impurezas que tiene la sangre está sometido a una presión enorme, ese filtro va a terminar fracasando y nos va a producir una insuficiencia renal. Y por último, el cuarto órgano diana principal al que afecta la hipertensión, digamos que es el cerebro. ¿Por qué el cerebro? Bueno, en el cerebro tenemos una serie de arterias y venas que están en círculo, que tienen muchas curvas y demás. Claro, si nosotros estamos recibiendo en una arteria que está muy curvada una serie de presión en la pared, esa presión va a terminar lesionando la pared interna de esa arteria y puede terminar rompiéndola, con lo cual nos va a producir un derrame cerebral. Ya saben ustedes que un derrame cerebral es una cosa muy seria y que nos puede conducir incluso hasta la muerte. ¿Qué ocurre? Bueno, pues estábamos hablando de síndrome metabólico o de obesidad, estamos hablando de unas consecuencias que acarrea la obesidad, hay que tratarlas. No solamente tendríamos que tratar la tensión arterial mientras esa persona se obesa, siempre y cuando que la presión arterial sea consecuencia de la obesidad, porque también hay otro tipo de hipertensiones que no son consecuencia de la obesidad. Pero al mismo tiempo que tratamos la hipertensión, tenemos que tratar esa obesidad para corregir en el caso de que esas cifras tensionales sean consecuencia de obesidad. En definitiva, ya estamos hablando de factores, muchos factores que nos están influyendo en nuestra salud. Con lo cual, ¿a quién tendríamos que recurrir?
Pues en este caso pues tendríamos que recurrir a medicina interna. ¿Por qué? Porque hay distintos factores que nos están afectando. No es uno solo que nos puede producir cuando nos duele una rodilla ir a un traumatólogo o cuando notamos palpitaciones ir a un cardiólogo. En este caso ya estamos hablando de muchos factores donde tenemos que acudir a un internista, que es precisamente el tema que nos trae hoy aquí. Hoy tenemos como invitado al doctor don Alfredo Mechán, internista, con el cual a continuación vamos a hablar, ¿no? Con médicos y sueños estamos en buenas manos. Bien, pues como acabo de comentar, hoy tenemos como invitado a un internista, Alfredo Mechán Doña. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, José María, por tu amable invitación. Alfredo es licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz, es especialista en Medicina Interna por el sistema MIR en el Hospital de la Paz de Madrid y aparte es especialista en hipertensión arterial por la Sociedad Española efectivamente de hipertensión arterial. El tema que vamos a tratar hoy sería riesgo vascular. ¿Por qué es importante el riesgo vascular, sobre todo en la provincia de Cádiz? Pues José María, para tratar de explicar a nuestros televidentes por qué es importante el riesgo vascular, quizás sea conveniente que hagamos una aproximación histórica. Es una aproximación histórica. Aproximadamente hace un siglo, ¿vale? Las personas que tenían 40, 50 años morían prematuramente de enfermedad cardíaca, de infartos de miocardio, de ictus. Recordemos que hace 2 milenios, en tiempo de Jesucristo, la esperanza de vida era de 28 años. En los 28 años se jubilaban los legionarios porque ya había alcanzado una edad que era muy difícil de llegar. A principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, la esperanza de vida era de apenas 40 años, como les digo. Y entonces la población, las personas, sobre todo los hombres, fallecían de infarto o de trombosis cerebral. Entonces hubo una serie de circunstancias que hizo que una compañía aseguradora, porque estos los primeros que dieron la campanada fueron las compañías de seguros americanas, que es la Metropolitan Life, se dio cuenta de que las personas que tenían la tensión alta, las personas que tenían el colesterol alto, fallecían antes, tenían los infartos con más frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues subirle las primas a esos señores. Hasta entonces, en medicina, una enfermedad tenía una causa. Es decir, tú cogías el bacilo de Koch y tenías la tuberculosis. Tú cogías el vibrio cólera y desarrollabas el cólera. Entonces, una serie de médicos empezó a pensar que este problema que estamos abordando, que es un problema de tuberías, de que una arteria que irriga nuestro corazón, la arteria que irriga nuestro cerebro, se tapone y a consecuencia de ello lo que riega se muere y nos da el infarto o la trombosis, podía estar causado no por una cosa, sino por múltiples causas. Y diseñaron, después de la Segunda Guerra Mundial, un estudio que se llama el estudio Framingham. Es un estudio en el que escogieron a este pueblecito, Framingham, porque es un pueblo donde la gente no se muda, es una población muy estable. Escogieron al principio solo a los hombres, era la época, luego más tarde se incorporaron las mujeres y empezaron, les recuerdo que en Estados Unidos la medicina es privada, que si usted va a un médico tiene que pagar. Entonces empezaron a valorar una serie de circunstancias en determinadas personas, es decir, usted viene aquí, yo le tomo la tensión, le mido su colesterol, le hago un electro, le pregunto de qué murió su padre, le pregunto a sus hermanos y me permite que yo le vea cada año, durante una serie de años, para ver qué ha pasado con usted, ¿vale? Esto se lo hago gratis y además usted me tiene que autorizar a que si usted no viene un año, yo localice a su mujer o a su hermano o a una persona de su familia para que me diga qué ha pasado. Entonces, cuando analizaron al cabo de unos pocos años los datos que habían recogido, se dieron cuenta de que había una serie de circunstancias que favorecían que las personas tuvieran trombosis cerebral o infarto. Es decir,
Los hombres tenían con más frecuencia infarto que las mujeres. Si fumabas, tu riesgo era mayor. Si tenías el colesterol alto, si tu padre había tenido un infarto, tú tenías más posibilidades de tener un infarto, o si tenías la tensión más alta, tú tenías más posibilidades de desarrollar una de estas enfermedades. Entonces, a esto, por supuesto, había personas que no tenían ninguna de estas cosas y tenían un infarto, y había personas que teniendo todas estas cosas no tenían infarto. Es una cuestión de papeleta, de probabilidades de que te toque la lotería. Entonces, sobre este procedimiento dijeron, bueno, vamos a ver si esto es una cosa que es causal, es decir, o casual, es decir, no tiene ninguna consecuencia, o está interrelacionado. Y la forma de ver es decir, si la tensión alta condiciona esto, si yo bajo la tensión, pues disminuirá el número de infartos. Pues eso se empezó, les recuerdo que en aquella época la tensión arterial normal era 100 más la edad. Les recuerdo que el presidente Roosevelt, cuando falleció con una tensión arterial de 270 a 180. Fíjense ustedes, y era el presidente de los Estados Unidos. En parte, gracias a este estudio se realizó gracias a que el presidente de los Estados Unidos falleció por la hipertensión. Entonces, empezaron a coger a personas que tenían la tensión alta y a bajarles a uno la tensión y a otros no. Y claramente, con esa cifra, rápidamente se demostró que bajar la tensión por cualquier procedimiento disminuía la incidencia de morbimortalidad que llamamos nosotros, o sea, de muerte por infarto, por trombosis, la incidencia de infarto no mortal o trombosis no mortal. ¿Hasta cuándo hay que bajar la tensión? Pues eso todavía seguimos discutiendo, lo sabemos, hemos ido bajando los estándares de más. Con el colesterol pasó una cosa mucho más complicada, porque claro, entonces no sabíamos que había un colesterol bueno y un colesterol malo. Y entonces inicialmente dijeron que había que quitar todo lo que subía el colesterol. Los más viejos del lugar recordarán que se decía que no se podía tomar pescado azul, que no se podía tomar aceite de oliva. 2 huevos a la semana. 2 huevos a la semana, porque todas esas cosas subían el colesterol. Para que se hagan ustedes a la idea, el primer estudio que demuestra a ciencia cierta que bajar el colesterol malo, lo que el colesterol de baja densidad, es eficaz, es del año 1991, eso en medicina es 2 telediarios, y que afortunadamente la evidencia en esto ha ido incrementándose y además ahora no solo sabemos, sino que además hay diferentes tipos de colesterol, el problema se va complicando, pero gracias a Dios cada vez tenemos más medicina más frecuente. Termino con algo que es paradigmático, que es el tabaco. El tabaco es la primera causa de muerte evitable en el mundo, les repito, la primera causa de muerte evitable en el mundo. Si usted fuma, se está dando con un martillo en las manos, en la cabeza y en el corazón. Si a usted le gusta, es su problema, pero yo tengo que informarle de esto. Y usted es el que decide qué es lo que hace. Para demostrar que el tabaco era perjudicial, se hizo un estudio en los médicos del Reino Unido. Por supuesto, en aquella época la inmensa mayoría de los médicos fumaban, porque la población fumaba. Y el estudio se planteó para varios años, pero rápidamente hubo que suspenderlo porque no solo es que los médicos no fallecían de infartos o de trombosis, sino que el tabaco se demostró que se correlaciona con múltiples cánceres, con múltiples circunstancias. Le insisto, que el tabaco es la primera causa de muerte evitable en el mundo. En resumen, hay una serie de circunstancias, de condiciones que hacen que yo tenga más posibilidades, más probabilidades de desarrollar lo que nosotros llamamos un evento vascular, que una arteria con una tubería que riega una parte de nuestro organismo se tapone. Esas circunstancias se llaman factores de riesgo vascular, las denominamos así. Luego podemos ampliar más. Hay algunas que no son modificables. Nosotros no podemos disminuir de edad, no podemos cambiar de sexo, entre comillas, y otras que sí son modificables. La tensión, el colesterol, la hipercolesterolemia, el tabaco. La obesidad la dejamos a un lado porque las implicaciones son más complejas, pero esto es lo que nosotros llamamos riesgo vascular. ¿Y por qué es esto importante en la provincia de Cádiz? Como me preguntabas al principio, José María. Pues básicamente porque somos líderes. Somos líderes en España de morbimortalidad vascular. En la provincia de Cádiz es la segunda donde más personas fallecen de toda España por infarto.
La primera, Las Palmas de Gran Canaria, con la diferencia que por trombosis en Las Palmas están en el 20 y tanto y nosotros somos los quintos en mortalidad por ictus. Y esto ha permanecido estable en el último cuarto de siglo y hay múltiples razones que explican esto. En Cádiz, por ejemplo, la prevalencia de fumadores es mayor. Una de las razones que se aporta es que la facilidad de conseguir tabaco más gratis, más barato desde Gibraltar, por ejemplo. El paro influye, porque hay mucha serie de circunstancias que influyen, y entonces realmente en Cádiz es muy importante tratar de evaluar el riesgo vascular. Lo que hacemos los internistas es tratar de predecir la probabilidad que tiene una persona de desarrollar un evento y quitarle papeleta, que es lo que básicamente nos dedicamos. No sé si he respondido a tu pregunta. Bueno, has respondido y además nos has dado una clase de historia impresionante y ha sido muy agradable. Eres una enciclopedia completa, ¿eh? Son muchos años estudiando el problema. Efectivamente. Alfredo, yo he escuchado hablar y se está hablando ahora mismo del programa Alcalá. ¿Qué es el Grupo de Estudio de Riesgo Vascular Alcalá? Bueno, el Grupo de Estudio de Riesgo Vascular Alcalá somos un grupo de médicos que en los años 90, a principios de los 90, en el 91, en el 92, al descubrir esto, pues nos planteamos qué podíamos hacer para disminuir esto, para luchar contra esto. Entonces, en la provincia había un grupo de enfermedades de médicos que se dedicaban a las enfermedades infecciosas que se reunían en el Alcalá porque es el centro de la provincia. Nosotros le copiamos la idea y empezamos a reunirnos allí. La gran ventaja de este grupo es que estábamos compañeros de atención primaria, nefrólogos, endocrinos, internistas, compañeros de laboratorio, no se me olvida nada. Y entonces empezamos a diseñar estudios para conocer cómo eran los factores de riesgo y sus consecuencias en la población gaditana. A modo de ejemplo, el primer estudio que hicimos lo denominamos CONIL, Control de Intervención en Lípidos, y nos dedicamos a estudiar qué sabían el personal sanitario de sus factores de riesgo. Este estudio nos sirvió para aprender mucho porque metodológicamente estaba muy mal diseñado. Nosotros no teníamos experiencia sobre metodología de la investigación y nos enseñó a cómo hay que diseñar un trabajo de investigación, que es algo muy complicado, que hay que hacerlo con mucha rigidez y además afortunadamente sobre eso se han aumentado mucho los controles. Les recuerdo que todos los trabajos de investigación, de experimentación humana, tienen que pasar por un comité de ético de investigación. Nosotros no podemos hacer lo que quiera, no podemos manejar los datos de una persona a nuestro albur, sino que esos son datos, propiedad de la persona, propiedad del paciente. Y como les decía, en ese primer estudio pues nos dimos cuenta de que los primeros que no teníamos ni idea ni le hacíamos caso a esto de la tensión y del colesterol éramos los propios profesionales sanitarios. Desde entonces hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Inicialmente, como les digo, nos centramos en hipertensión, en lípidos, luego nos hemos centrado en la prevalencia de diabetes, en el tratamiento de la diabetes. Y recientemente pues acabamos de publicar un trabajo muy importante sobre la anemia en diabetes que ha recibido un premio de la Academia de Medicina de Cádiz. Eso es el Grupo de Estudios de Riesgo Vascular Alcalá, que se incardinó en el INIVICA, en el Instituto de Innovación e Investigación de la provincia de Cádiz, y que hemos tenido la suerte de encontrar con el patrocinio del Colegio de Médicos de Cádiz, porque desde hace 32 años, se dice muy rápido, nos reunimos una vez al año, hemos hecho una reunión en todas las localidades de la provincia, incluso hemos llegado a Ronda, y médicos que estamos interesados en el riesgo vascular para actualizar nuestros conocimientos. Acaba de celebrarse una reunión del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna en Zaragoza. ¿A qué conclusiones habéis llegado en esta celebración? Yo tengo la suerte de ser el coordinador del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna. Y nos acabamos de tener nuestra reunión anual el último fin de semana de enero, como todos los años, en Zaragoza. Y la verdad que hemos tenido 3 novedades importantes. Te voy a comentar, José María, una novedad por cada uno de los grupos sobre diabetes, obesidad y nutrición. En diabetes, desde hace varios años,
nuestro grupo publica un algoritmo, un esquema de tratamiento de las personas que sufren diabetes, con todos los aspectos que hay que valorar, la valoración integral global y en función de las distintas patologías que tienen, porque hoy en día ya sabemos que la diabetes no es una enfermedad, las diabetes son múltiples enfermedades, hablamos las diabetes y cada persona la expresa de una forma diferente y lo que tratamos es de personalizar el tratamiento para cada persona. Pues nosotros hemos publicado la actualización de nuestro algoritmo. Este año por primera vez hemos hecho una infografía de obesidad. La obesidad cada vez... Perdón, una infografía, es decir, un esquema en un folio, solamente en una imagen, qué es lo que tiene que hacer un médico con una persona que sufre obesidad y cómo afecta la obesidad a los diferentes órganos de nuestro organismo. Tú has hablado al principio de que la hipertensión afecta a diferentes órganos, pues la obesidad también afecta a distintos órganos y los diferentes estudios que han demostrado ser eficaz en cada una de las manifestaciones de la enfermedad de obesidad. Y la verdad que ha sido muy bien acogida, tienen un montón de visualizaciones por profesionales y es una forma de aportarle al médico, al profesional que no se dedica preferentemente a la obesidad, pero a principios del siglo pasado se decía que quien no sabía de diabetes no sabía medicina. Pues a principios de este siglo tenemos que decir que quien no sabe de obesidad no sabe de medicina, porque es una enfermedad que desgraciadamente afecta a todos nuestros sistemas y órganos, ¿no? Entonces en este esquema, sintetiza, reúne todo de una forma visual lo que tiene que hacer un médico, valorar cada una de las cosas y si el paciente tiene una afectación hepática, cuáles son los fármacos que han demostrado eficacia en tal situación o si tiene una situación de insuficiencia cardíaca, según cómo tenga la fracción de eyección, según el tipo de insuficiencia cardíaca, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, si el paciente se necesita anticoagular, cuáles son los fármacos que hay que usar o emplear en una persona con obesidad, que sufre obesidad, exactamente. Y por último, de nutrición. No se nos olvide la nutrición, que siempre es la hermana pequeña que se nos queda olvidado. Y una de las cosas que más hemos hablado este año es de la sarcopenia. ¿Qué es esto de la sarcopenia? Pues ya no cabe ninguna duda de que uno vive en función de cómo está su musculatura, de cómo son los músculos. Los músculos realizan muchas funciones que se nos olvidan. Por ejemplo, son fundamentales en mantener nuestra temperatura, la termogénesis, y no solo son un sistema de soporte, sino que nuestra función depende de los músculos. Y cada vez más hay personas que, aun teniendo un exceso de peso, tienen peor cantidad de músculo, tienen menos músculo, penia, falta, sarco, músculo, menos músculo. Entonces, esto va a delimitar, esto es uno de los factores pronósticos más importantes. Para que se hagan ustedes una idea, ya hay centros en España donde uno de los criterios de ingreso de una persona en la unidad de cuidados intensivos es llevar a cabo mediante una ecografía la medida de una serie de músculos en nuestro organismo, en cresta exterior o en la pantorrilla, y en función de esa medida se decide si esa persona va a ingresar o no en la UCI, porque en función de esa medida tiene posibilidades de salir o de quedarse. Para que sepa usted lo importante de que nosotros tenemos que movernos para, como ha dicho José María al principio, si los músculos se desarrollan cuando los movemos, cuando los ejercitamos. Pues hemos hablado de la importancia que es del ejercicio, sin olvidar de la importancia que para poder mantener nuestros músculos necesitamos una serie de aportes de proteínas adecuadas. Se está discutiendo ahora mismo mucho entre los médicos qué cantidad de proteínas se requiere, pero sobre todo la necesidad de aportar una serie de aminoácidos esenciales, que son aminoácidos. Los aminoácidos son los ladrillos que construyen las proteínas, que al fin y al cabo es nuestra estructura, y esenciales significa que nosotros no los somos capaces de sintetizarlo. Lo tenemos que coger, como las vitaminas que no somos capaces de sintetizarlas. Pues es fundamental un aporte equilibrado de estas proteínas ricas en estos aminoácidos para que nuestros músculos se formen adecuadamente y en función de que nosotros tengamos nuestros músculos bien desarrollados, podamos desarrollar nuestra función, y en consecuencia podamos vivir más y sobre todo mejor. ¿Hay alguna relación con esta patología que acabo de nombrar y la fibromialgia? No, la fibromialgia es algo mucho más complejo, ¿vale? La fibromialgia es un cajón desastre
Y es una enfermedad que hay muchos, sabes muy bien, José María, que hay muchos profesionales que no la consideran. Y es muy discutido, pero esto en principio no tiene que ver con la fibromialgia. Es decir, esto tiene que ver sencillamente con cómo te mueves, cómo te desarrollas, qué es lo que comes. Los médicos sabemos de toda la vida que la cama come. Es decir, lo primero que tenemos que hacer cuando un paciente encamado es levantarlo. El abuelo al sillón, del sillón se anda. Y si me permite, mira, hay una experiencia muy buena de un hospital de centro de Madrid, no recuerdo ahora exactamente cuál es, que hicieron una cosa muy sencilla, ¿vale? Cogieron 2 plantas de medicina, tenían 2 plantas que ingresaban pacientes similares, ¿no? Y en una de las plantas contrataron a 2 celadores expresamente para esas plantas. Y estos celadores se dedicaban por la mañana nada más llegar a coger a los pacientes de la cama, a levantarlos, a moverlos, a hacerle un plan de ejercicio, a pasearlos por el pasillo, a hacerle un ejercicio. Eso parece a priori una cosa que no es baladí, pero al cabo del año las personas que ingresaban en esa planta fallecían menos que las de otras. Eso es, en medicina, demostrar disminución de mortalidad es muy difícil. Se requiere mucho tiempo para que una intervención condicione un descenso de mortalidad. Y eso nos explica lo importante que es el movimiento, lo importante es que nosotros nos tengamos que mover. La cama come, la silla come, hay que hacer ejercicio. Y esto no significa ganar la maratón de Nueva York, eso significa, todos nuestros padres lo sabían, dar un paseo cotidiano, andar, ir al monte, subir, porque eso aparte de otros beneficios. Hay una palabra japonesa que describe cómo son los paseos por el bosque, porque eso te da más beneficio espiritual, el contacto con la naturaleza. Eso es algo clásico, no solo el ejercicio que supone trepar e ir por ahí, ¿vale? Pues esas son las cosas que tenemos que tratar de transmitir a nuestros pacientes, porque al final lo que tenemos que hacer es que nuestros pacientes se hagan responsables de su enfermedad. Nosotros tenemos que transmitir que la persona que está enferma, la persona que sufre una enfermedad, es la que tiene que aprender a gestionar su enfermedad, la que tiene que encargarse, no tener el paternalismo, sino que yo soy responsable de algo y tengo que luchar por vivir más y mejor. Se habla mucho, y tú mismo lo has comentado, del problema del colesterol. ¿Qué importancia tiene el colesterol en nuestra salud? ¿Qué cifras son las aceptables? ¿Cuáles son los tratamientos idóneos? Porque efectivamente toda la población estamos preocupados por el tema del colesterol. Lo tengo alto, lo tengo bajo, el bueno, el malo. El tema del colesterol es muy complejo. Como he dicho al principio, el abordaje, la aproximación al colesterol es una aproximación como un factor de riesgo vascular, es decir, algo que las personas que tienen una mayor cifra de colesterol tienen más posibilidad de tener un evento, ¿vale? Hoy en día eso ya está superado. Hoy en día sabemos que la hipercolesterolemia, el exceso de colesterol de proteínas de baja densidad, el exceso de colesterol LDL, del colesterol malo, además de otros distintos colesteroles, porque las grasas en nuestro organismo son muy complejas y las relaciones, hay un patrón de distribución de la grasa asociado específico de la obesidad, que es la dislipemia heterógena, que tú conoces muy bien. Y además hoy en día tenemos otro colesterol mucho más determinante, que está medido, que está determinado, que lo heredamos de forma genética, que a día de hoy no podemos cambiar su cifra, que es la lipoproteína A minúscula, que son fundamentales para el desarrollo de arteriosclerosis. El colesterol, la hipercolesterolemia ya no es un factor de riesgo. La hipercolesterolemia hoy en día se considera un factor causal de la enfermedad. Si no hay colesterol, no hay hipercolesterolemia, no hay arteriosclerosis. Si no hay arteriosclerosis, no se tapona la tubería. Si no se tapona la tubería, no tienes un infarto. Pues, hemos hablado antes de que cuanto más bajo teníamos la tensión, era mejor tenerlo. Pero sabemos que la tensión tiene una cosa que nosotros los médicos llamamos curva en J, es decir, que hay momentos en que si la bajamos mucho, aumenta la mortalidad. Es decir, si nosotros ponemos la relación entre la tensión y la cifra de tensión y la mortalidad, si partimos de una cifra alta la vamos bajando, pero si llegamos a un momento empieza a subir la mortalidad. ¿Por qué?
porque si bajamos mucho la tensión no se riega el organismo y las consecuencias son las mismas. Con la glucemia pasa lo mismo, es decir, más perjudicial o tan perjudicial el exceso, la hiperglucemia como la hipoglucemia, además con la diferencia que la hipoglucemia hace un daño inmediato, es decir, tenemos se decía clásicamente que en medicina solo hay que correr por dos cosas, por falta de oxígeno y por falta de azúcar, por hipoglucemia o por insuficiencia respiratoria. Sin embargo, este efecto en J no está descrito para el colesterol. El colesterol, cuanto más bajo, mejor. La línea sigue siendo... Pero el colesterol sigue siendo necesario. Sí, sigue siendo necesario. Vamos a ver, el colesterol es fundamental. El colesterol es un componente fundamental de nuestra célula, de la pared celular, es un componente fundamental de nuestro sistema nervioso central, pero ahora mismo no estamos hablando de ese colesterol. Ahora estamos hablando del colesterol circulante, que es el que se deposita en la tubería y el que se pega. Para que nuestros oyentes comprendan, lo del colesterol bueno y el colesterol malo es un problema de suciedad de una tubería. El colesterol malo se pega, mete en el endotelio, que es la capa que cubre nuestros vasos por dentro, infiltra, ahí desarrolla un fenómeno inflamatorio y luego se produce la trombosis y se tapona. Es decir, es como cuando las tuberías y la cal se adhiere a las paredes. Es lo que llamábamos el otro día las placas de ateroma, ¿no? Van obstruyendo la luz interna del vaso, ¿no? Exactamente. Esa placa, la composición fundamental es colesterol. Si no hay colesterol, no se genera la placa. El colesterol bueno lo que hace es extraer el colesterol malo de esa placa. Por eso es importante tener el colesterol bueno, es el colesterol de alta densidad. Los colesteroles, cuando centrifugas una sangre, se establecen una serie de capas en función de la densidad, que es por lo que se distribuye. Entonces está de alta densidad, de densidad media, de baja densidad o de muy baja densidad, que son las distintas formas. Completando esto, para que nuestros telespectadores vean qué es lo complejo, como les decía antes, ahora hay otro protagonista, que es este colesterol que se llama la lipoproteína A minúscula, LPA. Si les he dicho que el malo es el que se pega y el bueno es el que despega, este ni pega ni despega, pero tiene mucha mala idea, pues lo que hace es que empuja al malo a pegarse. Entonces, si tenemos muy poco colesterol malo, pero desgraciadamente si tenemos a alguien que te empuja, al final el resultado es el mismo. Entonces, el resumen es el siguiente. El exceso de colesterol circulante de baja densidad, es decir, el exceso de colesterol LDL, es perjudicial porque es una causa de la formación de aterosclerosis que se manifiesta con la obstrucción de tuberías, con un infarto, con una trombosis o que le corten a uno un pie, que se nos olvida también la enfermedad arterial periférica, ¿vale? Hablabas antes de pro y contra. ¿Nosotros cómo bajamos el colesterol? Pues bajamos con medicación. Y todas las medicaciones tienen pro y contra. Usted se puede morir si se toma una aspirina. Una simple aspirina. Te da una reacción alérgica, pero claro, ¿cuántas personas fallecen por reacciones alérgicas por aspirina? Pues no sé si es una al millón o una cada 10 millones, la verdad es que desconozco. Pero ¿cuántas vidas ha salvado la aspirina? La aspirina todos sabemos que da mayor tendencia a provocar hemorragia digestiva, pero entonces con cada fármaco nosotros tenemos que poner los pros y los contras. Y está claro que los beneficios de las pastillas fundamentales que se usan para bajar el colesterol, que se llaman estatinas, sobrepasan con diferencia los potenciales efectos deletéreos potenciales. Eso está clarísimo. Y además tenemos nuevos fármacos que bajan, que son las inyecciones que todo el mundo habla, no es la vacuna del colesterol, pero las inyecciones. Eso nos ha permitido transformar el infarto, las personas que tienen un infarto, arteriosclerosis, en una enfermedad crónica fácilmente llevable. Y si una persona sigue adecuadamente el tratamiento de colesterol, que por cierto no hay que hacer descanso de pastillas de colesterol, eso es un error, del mismo modo que uno no tiene que dejar de tomar las pastillas de la tensión y no tiene que dejar de tomar la pastilla del azúcar, salvo que aparezca bajada de azúcar, salvo que aparezcan efectos secundarios de la pastilla y tenemos que buscar otro. En principio no hay que bajar la pastilla del colesterol.
¿Y es fácil de modificar el colesterol con la propia alimentación o la alimentación influye poco? La alimentación influye, pero es lo mismo que influye la alimentación en la gota, por ejemplo. Y la repercusión de la alimentación es muy importante, pero siempre hay una respuesta genética. Y entonces hay personas en las cuales la alimentación influye más y otras influye menos. Por ejemplo, si uno tiene una hipercolesterolemia familiar, que es la enfermedad en la que se altera un solo gen, la enfermedad monogénica más frecuente, y esto condiciona, además, para que se hagan una idea, hay una de cada 250 españoles tiene esta enfermedad, y esto condiciona de que las personas tengan un infarto de forma precoz, ¿no? y se mueran pronto. Yo he tenido personas con esta enfermedad con infarto con 28 años, ¿vale? Con 32 años. Pues eso ahí no influye la alimentación. Influye, pero en muy pequeña cuantía. Es su propio organismo el que lo está produciendo. Exactamente, su propio organismo, en este caso, que carece de una estructura que elimina el colesterol circulante, con lo cual aumenta. El tema del colesterol es complejo porque como el colesterol es imprescindible para vivir, es decir, sin el colesterol nosotros no teníamos estructura, pero hay que ver dónde está el colesterol. La grasa no es mala. El problema es cuando la grasa se deposita en órganos que no están capacitados para tener grasa. La grasa en el tejido adiposo es fundamental porque es nuestra reserva y además tiene funciones endocrinas, tú lo sabes muy bien, José María, y múltiples... La mayoría de las hormonas parten del colesterol. Sin por colesterol ejemplo, no podríamos vivir. Exactamente, un montón de hormonas se generan a partir del colesterol. Pero si la grasa se deposita en el hígado o en el páncreas, pues conduce un daño porque no está diseñado para eso. Has nombrado también que efectivamente una persona que tenga diabetes, que tenga colesterol, que tenga hipertensión, debe de seguir el tratamiento, a no ser que se nos baje las cifras de glucemia más de la cuenta, que como bien decía Alfredo, habrá que modificar el tratamiento o buscar otro. Pero hay un error muy extendido en el tema de la hipertensión. Los pacientes acuden al médico porque han notado un cierto dolor de cabeza, tal. El médico, después de una profunda anamnesis, viene a determinar que efectivamente tiene una hipertensión, le pone su tratamiento, pero ¿qué ocurre? Pues que el paciente, cuando ya lleva un tiempo con sus cifras tensionales normales, dice, bueno, yo ya me he curado. Y es muy extendido. Los médicos de atención primaria tenemos que estar echando la bronca constantemente. ¿Tú lo observas también en el caso de la hipertensión, este abandono de tratamiento? Uno de los problemas fundamentales ahora mismo en medicina es la adherencia. Es decir, perdón? Adherencia. Es decir, la pastilla no cura. Lo que cura es que uno se tome la pastilla. ¿De acuerdo? Antes no hemos dicho algo, pero la hipertensión es el asesino silencioso. Eso de que las personas dicen, yo me noto cuando tengo la tensión alta, eso no es verdad. Es decir, hay personas que le duele la cabeza y tienen la tensión alta y hay personas que siendo hipertensos le duele la cabeza y no tiene que ver con la tensión. La mayoría de los casos la tensión está elevada y no notamos nada. No notamos porque yo también soy hipertenso, me explico. Pero los hipertensos, como decía antes, nos tenemos que ocupar de nuestra enfermedad y una forma de ocuparnos es tomarnos la tensión. Yo sistemáticamente, todos mis pacientes lo saben, cuando entran en la consulta vienen con la cartilla de las tomas de tensión y con el librito de los azúcares, ahora ya no porque ya tenemos los monitores, ¿no? Pero ellos saben cómo tienen que ir. Yo de hecho, cuando yo trabajaba en Puerto Real, yo tenía un compañero que pasaba consulta al lado mía y yo escuchaba las voces porque cuando una persona no le llevaba la cifra de tensión, les decía literalmente, ¿usted no trae la tensión? Pues no venga más por aquí, porque si a usted no le importa su tensión, a mí menos. Era el único del hospital que todo el mundo iba allí asustado con su tensión. Era una forma de transmitir de que es necesario que las personas se hagan responsables de su enfermedad. Y el cumplimiento, es decir, que cada uno se tome las pastillas cotidianamente, salvo, como ha dicho José María antes, que aparezcan efectos secundarios o que haya que, si uno tiene la tensión baja, está claro que tiene que dejarla tomar la pastilla, porque yo qué sé, porque ha tenido una gastroenteritis, ha tenido una diarrea, cosa muy frecuente, o en el contexto de un síndrome gripal, uno puede dejar un par de días de tomar la pastilla, pero siempre controlándose su tensión. Eso es fundamental. Para que se hagan ustedes una idea,
uno de cada 8 eventos vasculares se atribuye a la falta de tratamiento, de cumplimiento por los pacientes. Y no solo es un problema de los pacientes, es un problema que los médicos, los profesionales sanitarios tenemos que imbuir a nuestros pacientes del concepto de que esto lo tienen que hacer. Y además, esto que le estoy hablando de la adherencia está íntimamente ligado a otras circunstancias en que los médicos decimos, bueno, la tensión la tiene en un poquito alta, vamos a dejarla igual en 6 meses. No, el tratamiento hay que tenerlo bien controlado porque esa carga tensional, esa carga del colesterol, esa carga glucémica, ese legado glucémico es lo que hace daño, es lo que va ensuciando la tubería y lo que condiciona que aparezca el infarto o la trombosis. Claro, efectivamente, estas enfermedades no se curan, se tratan. Hombre, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, el 90% de las hipertensiones son lo que llamamos hipertensión esencial. No hemos descubierto aún el porqué, la causa del porqué esas cifras tensionales se han elevado. Pero hay un tanto por ciento, un 9 o un 10% aproximadamente de hipertensiones que son secundarias a otra enfermedad. Lógicamente habrá que tratar la otra enfermedad para curarla. Pero como el 90% son esenciales y no son consecuencia de otra cosa, hay que seguirla tratando. No nos hemos curado. Mantenemos unas cifras normales porque estamos tomando los antihipertensivos o estamos tomando la medicación para la diabetes o estamos tomando la medicación para el colesterol. No se engañe. El médico le dirá las pautas en el caso de que suban o bajen para ir jugando con las dosis o jugar con los distintos medicamentos, porque la verdad es que disponemos de un gran arsenal para estos 3 tipos de patologías, ¿no? Alfredo, por último, me gustaría preguntarte, cuando a un paciente le duele la rodilla, se acuerda del traumatólogo y pide cita al traumatólogo. Cuando yo noto una serie de palpitaciones en el corazón, yo estoy pensando que voy a tener algo cardiológico y, lógicamente, pues voy a recurrir a un cardiólogo. ¿Cuándo un paciente tiene que recurrir a un internista? Te agradezco mucho esta pregunta, José María. Esta semana pasada ha sido la semana del internista. Los internistas éramos los grandes desconocidos del sistema, ¿vale? Los internistas lo que aportamos es la forma de ver al paciente. Nosotros no vemos enfermedades, nosotros no vemos órganos, nosotros vemos a la persona global. Somos muy similares a lo que hacéis vosotros, los médicos de cabecera, médicos de familia, vosotros sois médicos generalistas, nosotros somos los generalistas del hospital. Yo suelo decir que los internistas somos los guías de los pacientes en el sistema, somos los que tenemos que coordinar. Nosotros somos imprescindibles cuando una persona tiene varias enfermedades, que lamentablemente esto es cada vez más frecuente porque está asociado a la edad y cada vez tenemos más enfermedades, o tiene enfermedades que afectan a varios sistemas y que tienen una repercusión y hay que valorar de forma global. Las palabras que siempre se usan son holística, integral. Es una forma de ver a las personas en su conjunto, de integrar todos los que tienen. Sí, pero tú acabas de decir ahora mismo, nosotros somos, refiriéndote a los internistas, los médicos del hospital. Pero bueno, la pregunta también va dirigida a una persona que no ha sido derivada, porque al hospital se va uno porque tiene una urgencia o bien porque el médico de familia lo ha derivado, pero de forma en la medicina privada, ¿cuándo tiene que acudir un paciente a un internista? Del mismo modo, digamos, como yo te decía que nosotros empezamos a nivel, eso es lo que se llaman los hospitalistas, ¿no? Haciendo eso, pero cada vez más la medicina está huyendo del hospital, porque el hospital, independientemente de que sea más caro, también genera mucha patología, muchos efectos secundarios, las infecciones nosocomiales. Y entonces, en todos los sistemas sanitarios del mundo se tiende a externalizar, es decir, a que los pacientes vayan al hospital o que el sistema vaya a su casa, que es un cambio muy fundamental. Los internistas somos fundamentales en abordar a las personas que tienen enfermedades que afectan a varios órganos o que tienen diversas enfermedades que hay que organizar. Nosotros tenemos que hacer un puzzle y hacer este puzzle no es fácil. Nosotros tenemos que valorar a las personas cuando están polimedicados, que es súper frecuente que las personas tengan más de 5 o de 10 o 15 fármacos y hay que ir analizando cada uno de estos fármacos. Nosotros estamos capacitados, como diría la protagonista de una serie muy bien conocida ahora, que es la de
Bright Mind, nosotros estamos capacitados para esta función porque es para lo que aprendemos y somos capaces de integrar. Y fundamentalmente además porque los buenos internistas sabemos lo que no sabemos. Y como sabemos lo que no sabemos, sabemos cuándo tenemos que llamar a nuestros compañeros que están especializados, porque hoy en día la medicina ya no puede ser ejercida por una persona, la medicina tiene que ser ejercida por un equipo, por diversas personas que integren, porque el conocimiento ya... Yo conocí médicos que sabían absolutamente todo. Don Julio Ortiz Vázquez le podías preguntar de medicina de cualquier cosa. Eso es hoy imposible. Imposible porque no te da tiempo ni a leer el título de las revistas que se publican. No te digo el contenido, sino del título de lo que se publica. El conocimiento se expande. Pero nosotros lo que abordamos, lo que definimos, es cómo hay que valorar globalmente a la persona. Y eso es clave, porque además valoramos a la persona, no valoramos a la enfermedad. Valoramos cómo se manifiesta esa enfermedad en esa persona concreta y determinada e integramos todas las cosas. Por eso nosotros los internistas somos imprescindibles. Les repito que somos los guías del sistema, somos las personas que podemos ocuparnos de usted en su globalidad y que podemos integrar los distintos equipos para hacerlo. Por eso, en mi opinión, somos imprescindibles. Claro que efectivamente uno va al reumatólogo que te va a mandar un medicamento para tu problema reumatológico, uno va al oftalmólogo y le va a mandar una serie de medicamentos para mejorar la vista, para mejorar la circulación, tal. Pero claro, lo que te ha mandado un especialista no sabe lo que te va a mandar el otro y el otro no sabe. Antes se celebraban muchas sesiones clínicas, hoy día se han perdido casi las sesiones clínicas. ¿Qué es la labor del internista? Pues efectivamente hacer una buena anamnesis de ese paciente, preguntarle qué distintos tipos de patología tiene, qué tipos de medicamentos está teniendo, porque puede haber contraindicaciones incluso de un medicamento con otro. Entonces son, digamos, el alma mater de la medicina. O sea que cuando ustedes tengan una serie de patologías al mismo tiempo, lo mejor, lo más indicado, por supuesto, pues acudir a los internistas, que son los entendidos. Alfredo, ha sido muy interesante tu charla, agradecido de que hayas acudido a nuestra cita y, señores, nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto. En la tierra andaluza el saber es humano y al cuidado de todos estamos en buenas manos.